Hola, muy buen día, seguidores de Substantia. El día de hoy vamos a leer un artículo científico para seguir ampliando el conocimiento sobre el poder de las sustancias de las plantas medicinales. Los saludo desde el laboratorio de hidrodestilación. Está haciendo un día hermoso. Vamos a escuchar de pronto animales, más que todo gallos, porque gallinas aquí es una finca. De pronto mi padre que viene a trabajar o el trabajador de aquí de la casa, pero vamos a leer un poco de este artículo. Entonces, pues me recomendaron que no leyera, sino que viera las cosas de memoria, pero como no es información mía, no son cosas que yo hice, sino que es un grupo de científicos que están acá, entonces por eso prefiero grabar y leer grabar lo que estoy leyendo, esa es la palabra. Entonces, así es como se ve en la base de datos Science Direct. Vemos que esta es la revista donde está el artículo. Se llama Digital Chinese Medicine, o como medicina china digital. Este artículo es del año 2018. Fue publicado en junio. Y se llama Plantas medicinales recomendadas como fuente de productos naturales. Y es una revisión, lo que quiere decir que se leyeron todos los artículos publicados referentes a plantas medicinales y sacaron un artículo después de leer todos esos documentos. Y este es el grupo de investigadores: Henry Ivás Niño, Alfred Joshua Rutilla, Kimberly Santos, Alistair Matthew, Alicia Yua, Tua Mabub, Jit Van Hock, Tang Pong, Vera Arnold Nisat Pator. Bueno, y esto viene desde Filipinas, en Tailandia, Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces vamos a leer un poco de la introducción. Este es el DOID, que es como la cédula del artículo con el que lo puedo encontrar en cualquier lugar. Estas son las palabras claves: plantas medicinales, productos naturales, medicamentos potenciales e infecciones. Y comenzamos con la introducción. Este grupo científico siempre, o todos los artículos, los científicos tratan de manejar una literatura muy exacta, la literatura de la ciencia. Entonces vamos a ver un poco. Dice: el conocimiento médico antiguo nos ha sido transmitido desde los albores de los tiempos históricos, preservado y transmitido en cada rincón de este mundo civilizado. Casi todos los inventos antiguos en el descubrimiento de fármacos surgieron del campo de las hierbas y la naturaleza. Muchos medicamentos importantes son productos naturales o derivados de productos naturales. Más de un tercio, 39,1% de todos los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, son de origen natural. Y el 48,6% de todos los medicamentos contra el cáncer registrados desde la década de 1940 hasta la actualidad son productos naturales o derivados. Eso es un dato muy chévere. Dice: los productos naturales son fuentes importantes en el proceso de descubrimiento de fármacos. La presencia de más de 200.000 metabolitos naturales que presentan diversas propiedades bioactivas demuestran la importancia de los productos naturales en el descubrimiento de nuevos fármacos. Una de las fuentes notables de productos naturales son las plantas medicinales. Desde la antigüedad hasta nuestros días, las plantas medicinales se han utilizado para el tratamiento en la mayoría de los países. El desarrollo de la medicina moderna se basa en las prácticas de la medicina tradicional basada en plantas, en 100 años de creencias y observaciones. Las plantas han desarrollado un sistema de defensa complejo que comprende una gama compleja de sustancias químicas. Desde hace tiempo se reconoce que la presencia de compuestos antimicrobianos en los tejidos vegetales es un factor importante, al igual que los productos naturales, y que también pueden servir como pesticidas botánicos
o como agentes bactericidas y fungicidas activos contra patógenos de enfermedades humanas. Esas son las propiedades de las sustancias antimicrobianas. Las plantas, una de las fuentes más importantes de nuevos compuestos farmacológicamente activos que llevan a la industria farmacéutica en la elaboración de medicamentos, tienen una larga historia en el tratamiento de diversas enfermedades. A día de hoy hay entre 35.000 y 70.000 especies de plantas que han sido sometidas a pruebas para su uso medicinal. Las plantas con usos etnofarmacológicos han sido las principales fuentes de medicamentos para el descubrimiento temprano de fármacos relacionados con sus propósitos etnofarmacológicos originales. La búsqueda actual de fármacos derivados de plantas se basó en su bioactividad, lo que condujo al aislamiento de importantes fármacos contra el cáncer, como el paclitaxel o la camtotericina. Esta es la tarea, investigar un poco más sobre estas sustancias que ya están reportadas como fármacos contra el cáncer. Sigamos. El Departamento de Salud de Filipinas, que es donde se hizo este artículo, distribuyó una lista de 10 plantas medicinales científicamente validadas en el 92, que comprende Acapulco, Ampalaya, Bawang, Bayabas, Lagundi, bueno. Hierbabuena es la única que conocemos por acá. Estas plantas medicinales son utilizadas por la gente, especialmente entre el pueblo Kalinga, como medicina alternativa y de primeros auxilios. Aquí ya vamos a hablar de las plantas, aquí nos van a hablar del ajo. Entonces, el Allium sativum, que es el nombre científico, era conocido por tratar cortes o heridas. La Blumea balsamífera, que era el nalgal alcanfor o sambong, era conocida por sus propiedades renales. La Cassia alata, arbusto de tiña o Acapulco, era conocida por el tratamiento de enfermedades de la piel. Clinopodium douglasii, menta o hierbabuena, combinado con orégano, era conocido por su efecto antiasmático. Erectia microphylla, arbusto escorpión, sangubat, para el tratamiento de la rinitis alérgica. Momordica charantia, melón amargo, por sus efectos antidiabéticos. Peperomia pellucida, arbusto plateado, para el tratamiento de la gota y el reumatismo. Psidium guajava, que es la guayaba, para el tratamiento de heridas. Quisqualis indica, rangum creeper, por sus efectos antihelmínticos, y Vitex negundo, que es el árbol casto de 5 hojas, para el tratamiento de la tos y el asma. Bueno, son plantas de Filipinas, pero vemos que tienen un buen reporte. Dice que a medida que aumenta la demanda de medicamentos para nuestra creciente población y el número cada vez mayor de enfermedades diversas, los investigadores siguen buscando fuentes de medicamentos nuevos y más eficaces. Las plantas medicinales son una de las principales prioridades para la búsqueda de productos naturales para la industria farmacéutica. Por lo tanto, este artículo de revisión abordó las plantas medicinales aprobadas por el Departamento de Salud de Filipinas y algunas plantas medicinales autóctonas con potencial sin explotar que podrían contribuir al avance de las industrias farmacéuticas. Este es el contexto del grupo científico. Cogieron las plantas de Filipinas y van a analizar pues como las sustancias para sacar fármacos naturales. Entonces por aquí vemos un poquito de los métodos, pues no estamos tan relacionados con el caso, pero dice que se utilizó una revisión electrónica en la literatura, que es lo que se conoce como la cienciometría, que es revisar todas las publicaciones. Entonces los datos se recopilaron de bases de datos como Google, Medline, PubMed, ScienceDirect y StuartsChain para los usos medicinales y los productos naturales que se pueden encontrar en el Allium sativum, en la Blumea balsamífera, en la Cassia alata, en la Clinopodium douglas y todas las plantas que vimos anteriormente. Se encontró que las plantas medicinales eran efectivas para el tratamiento de varias heridas y enfermedades.
Ahora vamos a los resultados y la discusión. Entonces dice, las plantas medicinales como fuente de productos naturales. Las plantas en general son ricas en antioxidantes que son cruciales para su supervivencia en el medio ambiente. Estos antioxidantes suelen estar asociados con una reducción de los riesgos para la salud, que contribuyen a enfermedades como la diabetes. Las medicinas tradicionales basadas en plantas siguen prevaleciendo porque las plantas suelen ser económicas de preparar, son efectivas y su uso para curar enfermedades comunes produce complicaciones mínimas. Por lo tanto, los extractos de plantas se han convertido en una fuente inestimable de compuestos candidatos para el desarrollo de nuevos medicamentos. Esto es una información súper valiosa. Hay muchos endófitos que se saben que se encuentran dentro de una planta viva. Los endófitos son un grupo de endosimbiótico de microorganismos endosimbióticos, a menudo una bacteria o un hongo que coloniza plantas y microbios sin causar enfermedades aparentes. Los endófitos son ubicuos y se han encontrado en todas las especies de plantas estudiadas hasta la fecha. Sin embargo, la mayoría de las relaciones entre endófitos y plantas no se comprenden bien. Algunos endófitos pueden mejorar la capacidad de la planta para tolerar estreses abióticos como la sequía, y algunos pueden mejorar el crecimiento del huésped. Qué pena, voy a tomar agüita. Algunos endófitos pueden mejorar la capacidad de la planta para tolerar estreses abióticos como la sequía, y algunos pueden mejorar el crecimiento del huésped, la adquisición de nutrición y la resistencia a insectos, patógenos de plantas y herbívoros. Oigan pues, evitan la sequía, mejoran el crecimiento, la nutrición, la resistencia a insectos, a patógenos y otros herbívoros. Estos endófitos tienen un papel importante en la regulación de las comunidades vegetales y también pueden ser de interés potencial porque son fuente de metabolitos secundarios. Muchos tipos de especies de plantas juegan un papel muy importante en las prácticas curativas en las aldeas y áreas locales. El uso de la medicina tradicional todavía prevalece entre las áreas de Filipinas. Los científicos recibieron información novedosa debido a las diferentes documentaciones de un rico conocimiento etnomedicinal tradicional. Lo que quiere decir es que es el conocimiento de las tribus que hay en la región. Entonces, bueno, siguiendo aquí con el artículo, nos vamos a leer un poquito del ajo. Dice que se ha utilizado como especia, alimento y medicina durante más de 5.000 años y es una de las primeras hierbas documentadas utilizadas para el mantenimiento de la salud y el tratamiento de enfermedades como el control del nivel de colesterol y la regulación de la presión arterial. Interesante para futuros productos. El ajo es una hierba baja de 30 a 60 centímetros de altura, el tallo verdadero es muy reducido, los bulbos son ampliamente ovoides de 2 a 4 centímetros de diámetro que consisten en varios tubérculos angulosos y truncados, densamente apiñados. Las hojas son lineales y planas. Las umbelas son globosas, no sabemos qué son las umbelas, ahorita buscamos con muchas flores, busquemos. No damos tiempo, entonces queda de tarea. Los sépalos son oblongos, de color blanco verdoso, ligeramente teñidos de púrpura. Los estambres no se desprenden del perianto. Entonces, bueno, que el ajo es de Asia Central, del noreste de Irán, ha sido durante mucho tiempo un condimento común en todo el mundo, con una historia de miles de años de consumo y de uso humano. Ahora vamos a hablar de alguna conocida, estas no las está aquí, de la menta hierbabuena, Clinopodium douglasii. Es una hierba aromática de la familia de las lamiáceas. Es una hierba aromática postrada, glabra, ligeramente pilosa y ramificada. Se cultiva en toda Filipinas y se propaga por esquejes terminales. Contiene un 0,8% de aceite volátil que se compone principalmente de pulgenona, pitoetona, limoneno, mentol, mentano y mentenona.
Cabe destacar que aquí usaron el término aceite volátil porque se están refiriendo tanto a la parte hidrosoluble como al aceite esencial, o sea, las sustancias volátiles que hay en las plantas. Se puede encontrar en el norte en toda la mayoría de las islas. Esta es la ubicación de la planta. ¿Cuál otra conocemos por acá? Veamos. Bueno, estos son plantas. Aquí la guayaba está muy bien. La guayaba es una planta fitoterapéutica utilizada en la medicina popular que se cree que tiene componentes activos que ayudan a tratar y controlar diversas enfermedades. Las muchas partes de la planta se han utilizado en la medicina tradicional para tratar afecciones como la malaria, la gastroenteritis, los vómitos, la diarrea, la disentería, las heridas, las úlceras, el dolor de muelas, la tos, el dolor de garganta o las encías inflamadas. Excelente las propiedades de la guayaba. Es una planta algo peluda que alcanza una altura de 8 metros, las ramas jóvenes tienen 4 ángulos, las hojas son opuestas, oblongas, elípticas, de 5 a 1 centímetro de largo. Esta es la descripción del guayabo. Las flores son blancas, de 3 a 3,5 de ancho, con pétalos curvados hacia adentro, que salen solitarias o de 2 a 3 en las axilas de las hojas. Numerosos estambres forman la parte atractiva de la flor. Los ovarios inferiores se desarrollan en frutos verdes redondos u ovoides de 4 a 9 centímetros de largo, que se vuelven amarillos al madurar y tienen pulpa comestible, aromática y con semillas. Aquí nos dicen que es originaria de América tropical y actualmente se encuentra distribuida en muchos países tropicales y subtropicales. La fruta de guayaba es importante comercialmente en Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Hawái, India, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, las Antillas, Venezuela y Vietnam. Aquí hay otra planta que no conocemos, esta tampoco la conocemos. Bueno, aquí tenemos una tabla. Dice beneficios de las plantas medicinales aprobadas y los metabolitos bioactivos presentes. Bueno, aquí hay que tener algo muy claro. Anteriormente hablamos de metabolitos secundarios, ahora hablamos de metabolitos bioactivos. Y también hay falta hablar de los metabolitos primarios. Ustedes son muchos términos, muchas palabras, las ciencias aquí, la química, esto está lleno de muchos conocimientos, muchas palabras, muchos términos. Entonces, bueno, los metabolitos primarios son los azúcares, los lípidos, las proteínas, que son vitales para la vida de la planta. Mientras que los metabolitos secundarios son los que no son vitales para la supervivencia de la planta, pero le ayudan a defenderse por sus sustancias volátiles, le ayudan a evitar el ataque de los depredadores, de insectos, evitar hongos, bacterias, entre otras. Y todos son activos. Entonces aquí estamos hablando de metabolitos bioactivos, biológicamente activos. Entonces nos dice del ajo, el uso medicinal es la regulación de la presión arterial, suplemento antiinflamatorio y control del nivel de colesterol. Muy bueno para futuros productos. Metabolitos bioactivos, alcaloides, flavonoides, saponinas, proteínas, carbohidratos, taninos, glucósidos, azúcares reductores, flavonas, flavonoles. Bueno, vamos por la guayaba, que es la otra que conocemos, y la menta. ¿Dónde está la menta? Esta es la menta. Dice resfriado, tos, picaduras de insectos, dolor de cabeza y estrés, dolor corporal y molestias debido a la gota y el reumatismo, náuseas y desmayos. Excelente. El aceite de menta siempre lo recomiendan contra las náuseas, entonces muy chévere. Las sustancias, los metabolitos bioactivos son taninos, carbonilos y flavonoides. Y la otra conocida es la guayaba, me dice limpieza de heridas, antimicrobiano, antiplasmódico, antiinflamatorio, antioxidante, antigenotóxico, tos y limpieza del recto. Entonces son compuestos fenólicos, isoflavonoides, ácido gálico, catequina, epicatequina, rutina, naringenina, ácido ascórbico, carotenoides y glucósidos. Ya esas son las plantas que conocemos. Aquí tenemos otra tabla, me dice clasificación taxonómica de plantas medicinales aprobadas. Tenemos entonces el ajo, la clase es una magnoliopsida.
Orden de los espárragos, vamos por la menta, tacreofitas, magnoliopsida, lamiáceas. Bueno, otras plantas, esas son las otras que ellos utilizaron ahí en el estudio. Debido a la abundante flora y fauna de Filipinas, existen muchas plantas herbáceas que aún no están aprobadas y que se utilizan en la práctica de la terapia herbal como por parte de los herbolarios locales. Conocer el potencial sin explotar de una determinada planta puede conducir a un nuevo descubrimiento en el tratamiento de ciertas enfermedades. Por eso es importante el conocimiento de las sustancias. Un ejemplo es la Brucea mollis Wall, es un arbusto amargo que se encuentra en los bosques dispersos montañosos, arbustos al borde de las carreteras y entradas en China, India, Filipinas, Nepal, Tailandia, Malasia, Laos, Camboya, Myanmar y Bután. Se utiliza para el tratamiento del cáncer y la malaria en China y la India. Esto se ha confirmado al revelar los fitoquímicos que se encuentran en la planta, como Yandanciolide bruceine, que tienen propiedades antipalúdicas y anticancerígenas. Entonces, esta es otra tarea, buscar esas sustancias, investigar más para ver las propiedades. Presentan actividades citotóxicas, amebicidas, antigiardiales, no sé qué es esto, tarea también, insecticidas, antivirales, antileucémicas, claro, muy bien, pesticidas y antialimentarias. Súper. Ahora vamos por los metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son la fuente de productos naturales que se están desarrollando en la medicina. Los compuestos se separaron en fenólicos que incluyen polifenoles, flavonoides, taninos y quinonas, que son conocidos por su potencia en actividades antioxidantes, citotóxicas y antimicrobianas. La adaptación de bacterias resistentes a múltiples fármacos y el aumento de enfermedades contagiosas llevaron a la reevaluación del uso de agentes antibióticos en el tratamiento y a nuevas soluciones como el uso de metabolitos secundarios como agentes de resistencia, aunque todavía es un desafío para la ciencia explotar plantas infrautilizadas. Los aceites esenciales poseen generalmente un amplio espectro de bioactividad debido a la presencia de metabolitos secundarios. Estos ingredientes activos actúan a través de diferentes modos de acción. Desempeñan un papel vital en la supervivencia de las plantas al producir atrayentes o polinizadores y también actúan como defensa química contra depredadores y enfermedades. Las plantas se protegen del ataque continuo de plagas de insectos, patógenos y estreses ambientales naturales mediante la producción de varios compuestos metabolitos secundarios incluidos alcaloides, glucósidos cianogénicos, glucosinalatos, flavonoides, saponinas, esteroides, taninos y terpenoides. Los alcaloides, esteroides, taninos, terpenoides, flavonoides, saponinas, esteroides, glucósidos cianogénicos y glucosinolatos son los metabolitos secundarios más comunes presentes en las plantas. Los metabolitos secundarios son específicos de una especie individual y su uso se da principalmente como medicamentos saborizantes y como droga recreativa. Los metabolitos bioactivos de las plantas se pueden extraer mediante métodos convencionales y modernos. Los métodos convencionales incluyen decocción, infusión, extracción Soxhlet, maceración e hidrodestilación. Los métodos modernos incluyen extracción asistida por ultrasonidos, extracción asistida por microondas y extracción con fluidos supercríticos. Según el doctor Alfonso Lagallad, el gobierno filipino apoya mucho diversas actividades relacionadas con la educación, la investigación y la producción de medicinas herbales tradicionales. El gobierno ha establecido el Instituto Filipino de Atención Sanitaria Tradicional y Alternativa. Oigan, atención sanitaria tradicional y alternativa en Filipinas, muy bien. Los médicos curanderos, entre comillas,
locales han utilizado plantas a base de hierbas para tratar ciertas enfermedades. Por lo tanto, el gobierno también ha investigado al respecto para demostrar la eficacia de las diferentes plantas que se utilizan tradicionalmente. Ha habido dos grupos en la práctica de la medicina herbal en el país. Un grupo de médicos de medicina moderna con licencia y aproximadamente 250.000 herbolarios tradicionales desordenados. En China hay 170 investigaciones médicas que cuentan con 15.000 investigadores profesionales. También tienen 30 universidades y colegios locales que tienen aproximadamente 37.000 estudiantes de medicina que estudian las plantas medicinales como parte de la práctica general. Los coreanos también han estado practicando la medicina tradicional y han participado en la historia de Corea del Sur, que desempeña un papel importante en el sistema de atención sanitaria. Tienen una guía especializada para los fabricantes y comerciantes de medicina herbal de fabricación comercial. La Organización Mundial de la Salud afirma que entre el 70 y el 80% de la salud depende principalmente de la medicina herbal. La tabla mencionada anteriormente resume los metabolitos secundarios comunes que se pueden encontrar en las plantas a base de hierbas. Estos metabolitos son importantes para el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, bueno, aquí vamos a conocer un poquito de estos metabolitos, porque una cosa es saberse el nombre, otra cosa es saber lo que genera cada una de estas sustancias. Entonces, los alcaloides son un producto natural importante que se encuentra principalmente en las plantas. Desempeñan un papel importante como parte del complejo de defensa contra animales y patógenos. Un alcaloide que pertenece al grupo de las betacarbolinas contiene propiedades antiparasitarias, antimicrobianas y anti-VIH. Tiene propiedades anticancerígenas, tiene una actividad antiinflamatoria, inhibe el Trypanosoma cruzi, agente de la enfermedad de Chagas, una de las enfermedades protozoarias más graves. Los esteroides se utilizan comúnmente en el tratamiento de la artritis reumatoide. Esteroides. El asma. Espera que voy un pequeño error. Entonces íbamos en los esteroides. Me ayudan contra la artritis reumatoide. ¿Dónde íbamos? Acá. Utilizan contra el tratamiento de la artritis reumatoide, el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad pulmonar y el lupus eritematoso sistémico. Tiene propiedades antiinflamatorias y trata ciertas enfermedades como la diabetes reumatoide, el lupus y la gota. Muy bien, los esteroides. Los taninos son polifenoles solubles en agua. Se ha informado de que tienen potencial anticancerígeno y antimutagénico debido a su propiedad antioxidante. Tiene propiedades antimicrobianas porque el ácido tánico inhibe las bacterias transmitidas por los alimentos y las bacterias acuáticas. Se ha informado de que sus efectos fisiológicos reducen la presión arterial, disminuyen el nivel de lípidos séricos y regulan las respuestas inmunológicas. Los terpenoides se utilizan comúnmente como compuestos aromatizantes naturales en la industria alimentaria. Es la clase más grande y diversa de fitoquímicos. Dice terpenoides, pero es terpenoides porque la traducción siempre es defectuosa. Es la clase más grande y diversa de fitoquímicos. Existen más de 40.000 terpenoides individuales y cada año se descubren nuevos. Tiene propiedades antioxidantes y potencialmente trata el cáncer de hígado. Se ha descubierto que tienen propiedades beneficiosas como analgésico, antimicrobiano, antiviral, antiinflamatorio, antifúngico y antiparasitario. Entonces imagínense, esto es solo de los terpenoides que tienen todas esas propiedades, junto con los taninos, los esteroides, los alcaloides y los flavonoides, que son importantísimos, que son como los pigmentos. Dice,
Poseen propiedades antioxidantes, antileucémicas y mejoran la circulación sanguínea en casos de enfermedades y lo que resulta útil para actividades farmacológicas, además de ser anticancerígenos y antienvejecimiento. Muy bueno las propiedades de los flavonoides. Las saponinas, otro tipo de sustancias importantísimas de metabolitos secundarios, dice, las saponinas se encuentran principalmente en vegetales, hierbas y legumbres. Ayudan a reducir el colesterol, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, mejoran la función inmunológica y tienen propiedades anticancerígenas. Otra, los glucosinolatos están presentes en 16 familias de angiospermas dicotiledóneas, incluidas una gran cantidad de especies comestibles. Se utilizan como aromatizantes alimentarios que estimulan el apetito y el proceso digestivo. Son conocidos por sus propiedades fungicidas, bactericidas, nematocidas y alelopáticas, y recientemente han atraído un intenso interés de investigación debido a sus atributos quimioprotectores contra el cáncer. Maravilloso. Otra, los tioglucósidos, precursores de los isotiocianatos, están presentes en 16 familias de angiospermas dicotiledóneas, incluyendo gran número de especies comestibles. Ahora dice, el consumo excesivo y en dosis incorrectas de una planta a base de hierbas es muy peligroso para la salud. Puede curar una enfermedad, pero puede afectar a otros órganos en el proceso. Los metabolitos secundarios comunes que se encuentran en las plantas a base de hierbas también tienen riesgos. Los alcaloides pueden provocar intoxicación por plantas si no se preparan meticulosamente y en dosis incorrectas. Oigan pues. Los esteroides tienen muchos efectos secundarios, como acné, visión borrosa, cataratas o glaucoma, aparición de hematomas con facilidad, insomnio, colesterol malo, presión arterial alta, aumento del apetito, etc. La falta de conocimiento sobre las hierbas puede suponer un peligro para el paciente o el usuario, pero esto es también ya muy satanizado. Hay que ser lo suficientemente responsables al tomar medicamentos a base de hierbas. Un fitoquímico puede reaccionar con otro si el usuario no conoce su reacción. Bueno, esto es muy importante. Me parece que es bueno tratarlo porque esto me pondría como en riesgo mis productos. Porque entonces aquí van a decir, según este artículo, entonces dice que hay que conocer las plantas porque al parecer un fitoquímico puede reaccionar con otro. Cuando estuve en el Congreso Latinoamericano, también una persona, creo que era de Perú, me decía, me hacía esa misma aclaración, que cómo hacía yo para que en mis productos no hubiera un efecto de enmascaramiento o de inhibición de la cierta actividad. Y entonces ahí es cuando yo busco la compatibilidad de las sustancias y de las plantas. Por eso es muy importante conocer las hierbas y que contengan sustancias similares que se acoplen y que actúen en sinergia. Entonces, siempre que uno lee una parte como que la falta de conocimiento es un peligro, entonces esa palabra ahí mismo las personas ya toman como a la defensiva el consumirlo porque creen que va a ser malo, pero yo ya llevo 5 años vendiendo mis productos, yo los estoy consumiendo diariamente desde hace 5 años, al día me tomo muchas gotas y no me ha pasado nada, estoy totalmente sano, he tenido alteraciones, pero han sido porque razones externas, estafas, mentiras, engaños, abusos, todo tipo de cosas lo llevan a uno a alterarse, pero yo siempre estoy calmado, enfocado, mantengo con mi aceite en el bolsillo,
siempre prefiero mantener el de romero porque me da memoria, me mantiene energía, enfocado. Y como les digo, no hay que tener miedo con estas sustancias, hay que confiar. Ya sabemos que en el artículo dice, puede suponer un peligro para el paciente o el usuario. En mis productos yo digo que la dosificación es de mínimo 20 gotas, lo que quiere decir que se puede consumir fácilmente más de 20 gotas, pero recuerden siempre que no todo es veneno y todo es veneno, todo depende de la dosis. No es que se vayan a tomar el frasco de una, no, por eso yo siempre recomiendo la dosificación con gotas, por eso el envase viene con gotero para que haya una dosificación más fácil. Ahora vamos a las conclusiones. La conclusión dice, los productos naturales son un campo de investigación cada vez más amplio para el desarrollo de nuevos fármacos derivados de diferentes organismos eucariotas y procariotas. Sin embargo, todavía hay muchas especies de plantas que podrían poseer un producto natural que aún no se ha examinado para uso medicinal y que podría ser motivo de un gran avance en la ciencia. Por lo tanto, se deben realizar más investigaciones en otras especies de plantas que no son comunes, especialmente aquellas especies con uso etnofarmacológico y etnobotánico. Por eso es tan importante el conocimiento ancestral de los indígenas, de cómo ellos curan y sanan a sus tribus, a sus integrantes con las plantas. Las plantas a base de hierbas son muy beneficiosas para encontrar una cura o estabilización de varias enfermedades. Al conocer sus fitoquímicos, podemos concluir que la creación de un estudio intensivo descubrirá más sobre sus beneficios y usos y descubrirá su toxicidad. El uso de plantas a base de hierbas que abundan en Filipinas puede ayudar en la industrialización y ayudará a emplear a los lugareños. Oiga, si hay mucho desempleo, tenemos que empezar a trabajar con las plantas. Yo en un futuro espero dar empleos, necesito seguir ahorrando, seguir trabajando juicioso y más adelante podré también emplear a los lugareños, que es uno de los objetivos. Día a día, los científicos descubren que las plantas pueden ser una fuente potencial de medicamentos y pueden ayudar a las personas a combatir diferentes tipos de enfermedades. Sin embargo, se deben realizar más estudios para conocer su efecto nocivo en el cuerpo humano y saber si podría ser letal o no. Al resumir las plantas a base de hierbas con su producto natural, los investigadores concluyen que una mayor investigación puede lograr un gran avance en un medicamento potencial que puede curar ciertas enfermedades y también puede brindar empleo a los lugareños que cultivan varias plantas a base de hierbas. Eso es muy importante porque se va a estar apoyando el agro, el cultivo de plantas y como dice en el artículo, los lugareños, el empleo a los locales. Aquí los autores expresan su gratitud y reconocimiento a los profesores, a los doctores, a todos los que financiaron y dicen que no tienen conflictos de intereses con la información. Estas son las referencias. Entonces, bueno, así es como se lee un artículo científico. Pues una cosa es leerlo, otra cosa es entenderlo. Este no es tan complejo, eso es un review. Es más teórico y bueno, espero que la información les haya servido. Esto es de una revista, de la revista de medicina china y bueno, espero que hayan disfrutado el artículo. Agradecemos a los investigadores, a la base de datos, a la Universidad del Quindío que me da el acceso a esta información relevante sobre la ciencia. Más adelante compartiré otro artículo y les agradezco por la atención. Espero que cuando quieran conocer más sobre los metabolitos secundarios y sus acciones, vean este en vivo, que ahí quedó la información clara, concisa, de cuáles son sus funciones, qué hacen, cómo actúan,
de algunas plantas, funciones y ya saben, el conocimiento etnofarmacológico hay que rescatarlo, entonces también va a estar en los objetivos de mi empresa y por favor no tengan miedo a consumir los productos, esto es totalmente natural. Está bien que las personas y la farmacología quiera poner como esa brecha ahí de que puede ser riesgoso, pero como les digo, yo soy una prueba viviente de que en 5 años de consumo constante no me ha pasado nada y permanezco bien saludablemente, mi digestión, mi sueño, ya no volví a sufrir dolores de cabeza. Entonces también tengo reportes. Recuerden que en el canal de YouTube está un playlist con más de 10 testimonios y experiencias positivas de mis clientes. Y no siendo más, muchas gracias. Espero que la información les ayude. Es literatura científica, información limitada.